Dios le bendiga y bienvenido a otra edición más de Clamor en la Noche en Facebook. Aquí desde la sala, hace tiempo que no lo hago aquí en la sala de la casa, pero eh, encontré que quiero cambiar un poco el escenario y todo, y esta noche pues estoy aquí con ustedes y vamos a tener un diálogo. Voy a hablar de unos temas que me han preocupado y que el Señor ha puesto en mi corazón hablar de ellos. Y al ver la condición no solo del mundo, porque vemos al mundo con toda la guerra y todo lo que hay, pero eso pues realmente no solo eso, queremos hablar cuál es la condición de la iglesia. Sabe que la iglesia es la sal de la tierra, la iglesia es la luz del mundo. La iglesia es el instrumento tan poderoso que cuando el Espíritu Santo mora en ella como debe morar, la Biblia dice, pero bien claro que lo dicen palabras del apóstol Pablo en segunda de Timoteo, habla bien claro y habla bien claro también en la epístola de Tesalonicenses y todas esas cartas que Pablo habla, pues refleja claramente la importancia de la iglesia. Por ejemplo, vamos a ver por aquí en el día de hoy, en segunda, vamos a ver por aquí, estoy buscando aquí, segunda de Tesalonicenses, es importante esto, segunda de Tesalonicenses, vamos a buscarlo aquí, y habla de, de la manifestación del hombre de pecado, de la manifestación del anticristo. Y una escritura que quiero iniciar con esto en el día de hoy es la fuerza. A veces nosotros, la iglesia no entiende, no comprende el poder que yace en ella para cambiar el curso de la historia, para detener la ola de demonios, para engrandecer el nombre de Jesucristo, y no estamos conscientes de la importancia que juega la iglesia. Por eso es que la iglesia no puede estar, aunque tiene que respetar leyes justas y todo lo que es un organismo de gobierno. Pero cuando estoy hablando de eso me refiero a esas dictaduras religiosas como es el Islam o dictaduras políticas como es el socialismo, el comunismo, no, porque quieren controlar la iglesia. Por ejemplo, en China, el gobierno chino viene ya desde el tiempo de Mao Zedong, pero bajo este régimen actual están temblando porque la iglesia cristiana en China está creciendo a un nivel increíble, porque la venida de Cristo se acerca y Dios está acelerando sus planes. Y yo quisiera que entendamos que alrededor nuestro hay una guerra, hay una batalla, hermano, una situación difícil, grande, dice Apocalipsis 12:12. Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira, hermano. Él sabe que eso se está acabando. Bueno, y es importante que la iglesia entienda la importancia de ella. Por ejemplo, en China, en la República de China ahora mismo hay una persecución contra la iglesia, porque hay dos iglesias, la iglesia del Estado y la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Esto pasa en todos los países comunistas, en todos los países radicales de izquierda o islámicos, fatalmente llenos de ese disfraz de religión, siendo un movimiento político que lo que quiere es conquistar el mundo y que esclaviza a las mujeres y que le quita las libertades a los seres humanos. Pero en cualquiera de esos, el Estado quiere gobernar la iglesia, quiere gobernar el cuerpo de Cristo, y a libertad nos ha llamado Dios. Eso no quiere decir que los cristianos podemos hacer lo que nos da la gana y aquellas leyes justas y correctas para el bienestar de la sociedad no tengamos que cumplirlas. No es cuando se habla de separación de Estado e Iglesia en la Constitución de nuestra nación, de los Estados Unidos de América. Eso se refiere claramente a lo que los peregrinos vinieron huyendo de Europa
porque en aquella luego, después de la Reforma, y también en toda Europa, y durante la Reforma, pero especialmente con el romanismo, y no solamente el romanismo, porque también en Inglaterra y en Francia el Estado quería gobernar a la iglesia e imponerle, como pasó en Inglaterra, donde al día actual el rey o la reina es la cabeza de la iglesia. Eso no es bíblico, eso es un disparate. Pero querían imponer una iglesia del Estado gobernada por el Estado. En la estructura china comunista, como en la cubana, como en todos los regímenes socialistas, marxistas, leninistas, está gobernado, y bueno, en los regímenes islámicos, pues la única religión que tiene derecho y que se rige conforme a todas sus enseñanzas y todas sus locuras, bajo el Corán y bajo los imanes y los ayatolás, es entonces el Islam, que no es una religión, que es un movimiento político disfrazado de religión que aspira a gobernar el mundo y que le limita las libertades de los seres humanos, y que hasta promueve en el Corán que se puede mentir si tú vas a adelantar la causa del Islam, que a los infieles, que somos los judíos y somos los cristianos y todo aquel que no crea en su enseñanza, hay que matarlos. Es más, le da un premio a los seguidores del Islam, musulmanes, que si matan a un infiel, pues tienen ahí con lo que se llama el yihad, y matan a los infieles, que son los judíos, que son los cristianos, que son todos los... Bueno, lo estamos viendo en Nigeria, no lo pueden negar. En Nigeria nos han matado en 10 años 180,000 cristianos. Hace una semana entraron a una escuela católica, se llevaron 300 niñas para venderlas, violarlas y hacer lo que... Esos son los musulmanes, que como en todos los sitios hay gente buena y decente, sí los hay. Pero lamentablemente los buenos y decentes no son los que gobiernan, no son los que hacen lo correcto. Esos son los menos. Y vemos eso, claro, con ahora lo que pasó en Australia, cuando el pueblo judío estaba celebrando en una playa de Australia, de Sydney, estaba celebrando la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces, los judíos, porque nosotros los cristianos no tenemos que celebrar ninguna de esas, no tenemos que seguir esos reglamentos totalmente simbólicos que ya no tienen significado, que ya nosotros estamos en la gracia, ya nosotros a través de la cruz de Cristo hemos sido redimidos, por su sangre hemos sido lavados de pecados. Pero los que siguen bajo la ley, pues están metidos en todas esas cosas y esos rituales, y pues la libertad les permite hacerlo. El asunto es que un islámico, un fanático, mató más de 15 personas a tiro limpio. Pero mire como en todo sitio hay una persona buena. Otro islámico que estaba ahí, que no estaba totalmente sumergido en el fanatismo que gobierna dicha religión, que no es nada más, que no es nada menos y nada más que un movimiento totalmente fanático, radical, político, que quiere gobernar el mundo. Entonces, bien claro que tenemos que explicar todo esto. Y lamentable, cuando los pueblos van entonces introduciéndose en diferentes partes del mundo, bueno, donde están sacando, le tienen miedo a la Biblia, la están prohibiendo. En China no es legal tener una Biblia, te pueden ir preso por entregarle una Biblia a otro. Y en los países que se van apartando de Dios, que siguen el camino socialista, marxista, leninista, por ahí es que empiezan contra él de crear una iglesia del Estado. Bueno, el Estado tiene derecho a crear ciertas leyes, pero el problema de estos, lo que estamos hablando de Cuba, estamos hablando de varias naciones como China y algunas otras europeas y otros países que han cogido la línea socialista radical de izquierda, comunista, que entonces quieren dominar la iglesia, porque la iglesia tiene un poder tan grande que miren lo que dice aquí en segunda, y voy a entrar en esto, pero poquito, para una pausa, entonces damos unos anuncios, pero quiero que me entiendan porque quiero su atención en este programa. Hace días que no hago un Facebook, pero hoy sentí, y lo que voy a traer va a reventar el infierno en el día de hoy. Así que
Recuerden que si quiere escribirnos puede hacerlo a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Ahora mire esto. Cuando Pablo habla a los corintios, a los tesalonicenses, a los corintios tengo otro asunto más que leerle aquí. Dice, ahora vosotros sabéis, dice bien claro, que vamos a leer desde acá, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del anticristo, el hijo de perdición, el hijo de pecado, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en el verso 5, no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Y luego dice en el verso 6, ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora sabéis vosotros lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Así que el anticristo está en la tierra. El falso profeta está en la tierra. Y como dijo Cristo en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe, porque en los postreros días vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos diciendo yo soy el Cristo, y usarán el nombre de Cristo y se esconderán detrás del cristianismo o detrás de una fase de religiosidad y engañarán al pueblo. Esto es claro y es claro, bien claro, y quiero que lo oigan bien clarito en la noche de hoy. Por ejemplo, en Rusia hay una aparente libertad religiosa, pero en Rusia hay una manifestación de la iglesia ortodoxa rusa que viene del tiempo de los zares, de aquel tiempo como el monje Rasputín, que era un sacerdote, era un monje, era un manifestante, era un líder, era como un siervo, era como un pastor, como un obispo, era el máxima expresión de la iglesia ortodoxa rusa. Pero Rasputín era un corrupto, era un inmoral. Y Rasputín era el que gobernaba dentro del palacio con la zarina, con el zar, y llevó el país a través de la religión ortodoxa rusa, que es una desviación del cristianismo, como lo es el catolicismo romano, una división del cristianismo y todo eso. Bueno, el Islam es una religión que un pedófilo, un enfermo sexual llamado Mahoma, se encueva en una cueva y luego coge 300 años después del cristianismo, toma todo lo mejor del cristianismo, toma todo lo mejor del judaísmo y luego hace una mogolla y luego buscando compartir con los libros sagrados, hace un libro sagrado llamado el Corán, pero no es ningún sagrado. Son los embelecos que el enemigo, que el diablo le metió a Mahoma en la cabeza, y era un enfermo, un pedófilo. Se casa con una niña de 6 años y como no se atreve de explorarla, la mantiene 3 años bajo su conducta y a los 9 años de edad consume el matrimonio. Es un enfermo, con una niña. Ahora el movimiento islámico, para tratar de corregir lo que Salman Rushdie insiste en enseñar, que lo han tratado de matar, los versos satánicos, ahora están tratando de decir que van a tener revelación de que la edad para casarse con una mujer se debe poner a 9 años. Eso es para encubrir la inmoralidad, la pedofilia y la suciedad de Mahoma. Déjenme decirles que porque yo estoy diciendo, me pueden matar. Porque yo, según ellos, yo estoy ofendiendo al profeta. Pero es que hay profetas y hay profetas. Hay instrumentos buenos y instrumentos malos. Y Mahoma fue un instrumento del diablo. Es un hijo de perdición, es un hijo del demonio. Cogió lo que quiso del cristianismo, cogió lo que quiso del judaísmo y lo embelezó con todo lo demás que tenía en su mente asquerosa y indiscutiblemente salió del Islam. Y dentro de eso, como en todos los sitios, hay gente buena. Eso se muestra en lo que pasó en Sydney, Australia, en estos días, cuando nosotros vimos
la matanza de más de 15 personas en Sydney, Australia, en el día de Hanukkah. Esta persona era un radical islámico siguiendo las normas del Islam. Pero mire, para que vea que hay gente buena en todos sitios y hay que orar. Por eso que nuestra regla es, nuestras armas no son carnales. No son carnales, sino son poderosas en Dios para dar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento a Dios. Nosotros no vamos a pelear contra los musulmanes como lo hacen ellos, con armas, con espadas, no es con ejército ni con fuerza. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para dar fortaleza y traer cautivo pensamiento a la obediencia de Dios. Ahora que el mandami, Során mandami, un emisario, un lobo vestido de oveja, un caballo de Troya, una persona poseída por el espíritu radical, apoyado por todos esos grupos que están promoviendo esto, se roba, porque para mí se robó las elecciones. Yo no creo, porque como han infiltrado tantos musulmanes y tantos musulmanes y toda esta gente, los han infiltrado por miles, hay como 1 millón o 2 millones de ellos en Nueva York. Y si los democráticos se robaban las elecciones, los pseudo-demócratas, porque ya mi mamá fue líder de ese partido, fue activista, pero le quiero decir bien claro que ese partido no es el partido de Roosevelt, ese no es el partido de Truman, ese no es el partido sino del infierno ahora mismo, de Sodoma y Gomorra, del liberalismo, del satanismo, de los transgéneros, de la depravación, de la inmoralidad, de la corrupción. Y luego, cuando Biden metió todos esos 21 millones de individuos y mujeres y hombres de todo el mundo, era para llenar, como en los estados, en diferentes estados, no quieren que se obligue a la gente a tener una identificación para votar. Y eso es una manera, los llevaban, les daban una licencia de guiar, le daban esto, y de esa manera se estaban robando las elecciones. Y yo, mire hermano, tanto que se ha hablado de que Trump formó un revolú porque le robaron. Yo no dudo que las elecciones, no estas del 24, no, las del 20, la otra elección que supuestamente perdió Trump, yo no creo que la perdió. Yo creo que estos bandidos se la robaron. Y con el tiempo se sabrá, como se ha sabido, que cuando la Clinton y todos estos demonios y toda esta gente empezaron a acusar a Trump de que estaba conspirando con los rusos, y se ha descubierto que todo eso se lo inventaron ellos. De que cuando la gente está embelesada, cuando la gente está metida en la ambición del poder, venden su alma al diablo, hermano. Eso no se puede negar. Y lamentablemente el Partido Demócrata no es ya el Partido Demócrata. Ha sido infiltrado por Sodoma y Gomorra, por los transgéneros, se ha infiltrado por los radicales de izquierda, ha sido por los islámicos radicales, ha sido por terroristas, ha sido infiltrado por cuanta porquería hay en el mundo. Y quedan muy pocos auténticos demócratas. Por eso el Señor me ha puesto a mí llamarle el partido demoniocrático. Y me preocupa mucho el candidato, el comisionado residente nuestro, el nieto de Hernández Colón, que haya establecido una comunión tan profunda con el enemigo del cristianismo, el enemigo del judaísmo, con Során Mandami, que ha sido auspiciado por todos los movimientos terroristas de allá y de acá, y que lo han impulsado. Y yo no dudo que igual como se robaron las elecciones del 20, estos lo hacen porque ellos lo que quieren es gobernar. Y luego que vienen a un país inmigrando, llenándose con miles y miles de inmigrantes, ¿por qué no se van para Turquía? ¿Por qué no se van para Egipto? ¿Por qué no se van para otros lugares islámicos? No, porque ellos tienen una misión. Ellos tienen, bajo la inmigración legal o ilegal, inundar los países de Occidente, los países cristianos, y llenarlo de gente para luego tomar el poder. Y esas son las instrucciones que tienen. Y no respetan a nadie. Y no le importa quién mate, quién se lleven de frente. Ellos creen, como un psicópata, como un loco, un demente, que el supuesto Dios Alá les ha dado esa misión de conquistar el mundo. No lo van a lograr, no lo van a lograr, pero van a hacer el esfuerzo. Por eso nosotros tenemos que orar mucho por la gente en Nueva York. Nueva York va a tener un conflicto bien grande, porque se sienten envalentonados. Aquí en Puerto Rico están escondidos. Pero yo quiero que entiendan, nuestras almas no son carnales. Nosotros tenemos que luchar con esta gente con oración y ayuno y predicarle la palabra aunque revienta.
y decirle que no es Alá, que no es Mahoma, que es Jesucristo el camino y que si no se pierden tienen que conocer a Cristo. Y este va a ser el confrontamiento de este año, cuando dentro de unos días Zoran Mandami, el lobo vestido de oveja, el caballo de Troya, el elemento financiado por millones y millones de dólares del mundo islámico y de la izquierda radical, porque ahora han hecho un concubinato. La izquierda marxista, junto con un grupo de islámicos, han hecho una alianza para llevar a cabo sus propósitos. Pero hablando de todo esto, esto es Puerto Rico. Ahí está la gente alborotada en las calles ahora. Esto es oye eso, ¿cómo está eso? Y eso es que están celebrando la Navidad. Esto es un chorro de loco que está allá afuera en la calle. Quizá la mitad están borrachos por ahí. Señor, tenga misericordia de este país. Bendito sea el Señor. Eso es lo que está pasando allá afuera. Porque están alborotados. Cristo, si viniera ahora mismo, se quedaba medio mundo. Y si viniera un terremoto, se iban todos al infierno. Porque la verdad es que esto no es la verdadera Navidad. Y la iglesia no puede dejarse también tragar por ese espíritu carnal y mundano y demoníaco. Pero eso es lo que hay. Por eso te van a dar un poquito de acción a esto aquí. Bueno, lo que les quiero señalar bien claro con todo esto, hermano, es que estas personas, también hay gente buena. Y nosotros ahora tenemos que confrontarlos, no cogerle miedo. Ay, no hable de esto. No. Ahora es que hay que con autoridad de Dios señalarles el camino, que Jesucristo es el camino, no es Mahoma, no es Alá, es Jesucristo. La verdad es la palabra de Dios. El cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ahora la iglesia no tiene que esconderse, tiene que salir a las calles a dar culto en Nueva York y donde quiera que estén metidas estas plagas y enfrentarlos con el poder de Dios y decirles: Cristo te ama. Claro, nosotros no vamos a enfrentarlos con armas. En Nigeria nos están matando por miles, pero en algún momento Dios hará justicia. Pero no van a quedar sin excusa de que Dios está en el cielo y está viendo lo que está pasando. Y yo le voy a decir bien claro: a mí no me interesa si usted me quiere ayudar, si usted me quiere quitar la ofrenda, no quiere saber de mí, no me importa, porque lo que me importa es hacer la voluntad de Dios. Y si el atalaya viera el mal venir y no advirtiera, será culpable de la sangre que se perdiera. Entonces estoy alertando en esto, pues yo no dudo que ese hombre se robó las elecciones. Eso no hay que dudarlo. Fue lo mismo que pasó con las otras elecciones, donde acusaron a Trump de que estaba siendo espía de Rusia. Y eso los Clinton estaban detrás de eso. Y el Partido Demócrata estaba detrás de eso. Y Biden y todo su grupo y toda su gente estaban detrás de eso, porque han estado desesperados y están obsesionados con el poder, hermano. Miren si en Filadelfia, Pensilvania, se encontraron gente en los comités donde se vota, dejando votar a extranjeros ilegales. Y por eso es que no quieren que haya un registro con una tarjeta de votación, porque quieren robarse las elecciones. Y hermano, y bueno, no se están robando no solo eso, el presupuesto nacional se lo están robando también. Y mire lo que está pasando en Minnesota, en el Dearborn, Minnesota. Mire lo que está pasando. Están persiguiendo a los cristianos, los están sacando de ese pueblo, los están humillando. Y los somalíes se han robado más de $1 billón que iba para los pobres, para los ciudadanos verdaderos, porque ellos no quieren trabajar. Ellos quieren vivir del cuento porque ellos se consideran que son los electos. Hermano, y nosotros no nos podemos odiar, pero tampoco nos podemos que nos trepen encima. Nosotros tenemos que enfrentar la realidad, defender la verdad, pero tenemos que mostrarle el poder de Dios, y por eso hay que volver a él. Y ese es el tema más fuerte de todo lo que quiero hablar hoy: volver la iglesia a las raíces profundas del poder de Dios, de la palabra, y dejar al lado toda esta porquería que se está metiendo, que ha desvirtuado todo el concepto del poder de Dios en la iglesia para convertir, para llevar a la conversión, para llevar a la liberación a mucha gente. Porque este género no sale sin oración y ayuno. Y Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Y dice: y yo que levantaré a Satanás debajo de la planta de vuestros pies. Entonces, escuchen bien. Tenemos que primero empezar en saber que somos la iglesia. Cuando Jesús le preguntó a Pedro: ¿quién decís vosotros que soy? Y entonces
En ese momento, Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y tú eres Pedro. Pedro, eres una piedra pequeña, pero sobre la piedra de la revelación de la divinidad mía y de mis atributos como Dios, edificaré la iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. La iglesia está no sobre Pedro, Pedro es un peñusco, como dicen, es una piedrecita pequeña, pero la iglesia está edificada sobre la roca que es Dios. La verdad de su omnipresencia, la verdad de su omnisciencia, la verdad de su omnisapiencia, la verdad de toda la divinidad que Él es, sobre Él es que está. Por eso dice que las puertas del infierno no podrán matar, como están haciendo en Sudán, como están haciendo en Somalia, como están haciendo en Eritrea, como están haciendo en Nigeria y como están haciendo en diferentes países del mundo. Podrán matarnos, podrán perseguirnos, podrán torturarnos, pero no podrán destruir la iglesia, porque la iglesia no son los edificios, no son los canales de televisión. La iglesia es el cuerpo de Cristo, los convertidos, los redimidos con la sangre. Tú eres la iglesia, el Espíritu Santo está en ti. Y mire lo que dice, tenemos un poder para echar fuera demonios, poder para ver los enfermos sanarse, poder para discernir el mal. Tenemos poder del Espíritu Santo y a veces nos sentimos inferiores porque no conocemos lo que tenemos dentro de nosotros. ¿Por qué el gobierno de Xi Jinping, comunista, marxista, leninista de China, está persiguiendo a los cristianos y sacándolos como perros arrastrados de los cultos, llevándolos a la cárcel y obligándoles que si quieren seguir tienen que someterse al ecumenismo de una iglesia mundial, que es lo que viene después? La iglesia católica, un grupo de judíos que estarán engañados por el anticristo, y los musulmanes ya han construido 3 enormes templos, una tremenda sinagoga, una tremenda catedral católica y una tremenda mezquita en un país de Arabia, de Mediano Oriente, porque el mercado común europeo ya hizo su parte para poner el gobierno del anticristo. Está unido políticamente, está unido económicamente, ahora tiene que unir las religiones del mundo. Pero tú y yo no seremos engañados, pero habrá un grupo que será engañado. Y entonces, esta es la iglesia de China, la iglesia de Cuba, la iglesia de un montón de países que se han ido al comunismo, que están prohibiendo la Biblia, porque la palabra es palabra, dice el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y le digo que una vez yo tenga evidencia de cada país que está haciendo esto, yo no me caso con nadie, yo estoy casado con Dios y los denunciaré, porque el país que se atreve a detener las Biblias, de perseguir la iglesia, está peleando contra Cristo. Y le caerá la mano de Dios encima, sea quien sea. A Dios no hay excepción. Entonces, Pablo le dice bien claro, dice bien claro aquí en 2 de Tesalonicenses, ahora, verso 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifiesta el anticristo, está allá en la tierra. La Unión Europea va a ser parte de su gobierno, y las Naciones Unidas, que es una organización satánica, una cosa bárbara. Eso es un club de bandidos, eso es un club satánico que los países decentes debieran. Yo quisiera que el presidente Trump los botara de Nueva York, que se larguen para el infierno, porque eso es un instrumento del anticristo. Son ellos los que promueven el aborto para control de la población. Son ellos que promueven la homosexualidad para control de la población, del crecimiento de la población. Esos son unos bandidos, son unos instrumentos del diablo. Hermano, nosotros tenemos que abrir los ojos. Estamos en una guerra final, hermano. Esto está comenzando y se va a poner más terrible el confrontamiento. Pero ¿qué pasa? Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Es decir, que mientras la iglesia esté aquí, mientras no haya venido, como dice lo que dice en el libro, bien claro, de 1 Tesalonicenses capítulo 4,
lo que dice bien, bien claro del arrebatamiento de la iglesia, hermanos queridos, el arrebatamiento de la iglesia, que eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 12, cuando Jesús levante la iglesia y la iglesia se vaya, ¿qué se va con él? Porque en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que está deteniendo que Puerto Rico no se lo lleve el diablo, que el mundo no se lo lleve el diablo. Esa presencia del Espíritu Santo en la iglesia es lo que impide que el anticristo todavía no se pueda manifestar como le da la gana. Pero en el momento que lo que ahora sabéis que lo detiene, que el Espíritu Santo dentro de la iglesia, entonces a fin de que a su debido tiempo se manifieste, el que sabemos lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Cuando suene la trompeta, cuando venga el momento preciso para levantar la iglesia y los muertos en Cristo resuciten primero, y luego nosotros los que vivimos no seremos delanteros a ellos y nos vamos en el aire, allá encontrarnos con el Cristo de la gloria y los santos ángeles que vienen con él. En ese momento el anticristo tomará el poder a través de la nueva orden mundial. Tomará el poder a través de la señal de la bestia, lo que es la marca del 666. Toda esta inteligencia artificial que está pasando. Y lo que me duele, hermano, es que la iglesia tiene, y el Señor dijo, si esto no se acortara el tiempo, nadie se salvaría. Me da asco, me da lo que está haciendo la iglesia. Hay predicadores, pastores, evangelistas, que ya no buscan el Espíritu Santo para que les muestre que van a predicar el día que van a predicar. Ahora están pegados, y eso es blasfemia, eso está mal con Dios, pegados a la inteligencia artificial para que ese espíritu tecnológico, demoníaco, les diga qué van a predicar. Dios no necesita el predicador, el ungido de Dios. La iglesia verdadera no necesita la inteligencia artificial para sonar la trompeta, para predicar la palabra. Y los predicadores y pastores y predicadores que están metidos en eso están jugando con el diablo, están jugando con las tinieblas y pueden terminar hasta locos porque ese espíritu no es de Dios. Óyeme, mi hermano, pero eso es lo que está pasando. La iglesia, al perder la unción, ha relajado sus normas morales. Hoy en día tenemos que hablar de eso antes de terminar hoy. Pero hay un relajamiento que no importa. Hay que tolerar. Hay que pasarle el paño. No puede uno hablar de esto ni de aquello porque está en una combinación de que al perder la unción tienen que reemplazarla con la inteligencia artificial, tienen que reemplazarla con la tecnología, con el entretenimiento, con la emoción y la música que promueva las profundidades de la carnalidad y los ambientes que no pueden, como no tienen unción, tienen que crear ambientes continuamente y tienen que estar embullidos en una situación donde ahora hay que tenerle mucho cuidado. No se puede tocar este tema, no se puede hablar de esto, no se puede señalar esta situación, porque han perdido el temor a Dios. Y mire bien lo que dice aquí. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado. Cuando la iglesia se vaya aquí, que va a venir todo esto terrible, dice. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo alineamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les permitió un poder engañoso para que crean la mentira. Rechazaron la verdad, están jugando con la iglesia, están jugando con las cosas espirituales y creen que saben más que Dios porque estudiaron, porque tienen este título, porque saben esto y saben tecnología. Y no importa cuánta psicología usted sepa, y no importa cuánta ciencia usted sepa, cuánta tecnología usted sepa, si usted no tiene la unción y tiene la gracia de Dios, el diablo se lo va a llevar. Shama la vasaya. Por esto Dios les permite un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, hermano. Esto es una cosa seria, hermano. Entonces, la iglesia vamos a tener que volver al ayuno.
Este año, no voy a decir esto, estamos planeando aquí en la reorganización de Clamor, estamos planeando una serie de ayunos de Clamor. Y mi hija y yo y el grupo de Clamor, todos los de Clamor, vamos a estar visitando todos los pueblos de la isla y el pastorado que podamos. Tú sabes que todos los miércoles tenemos una sesión, tenemos una transmisión en vivo desde el Capitolio. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho que marquemos el sitio. Dice que todo lugar que pisara la planta de vuestros pies será vuestro. Y el último live del 2025 será este miércoles 31 de diciembre desde el Capitolio a la 1 de la tarde. Ahí vamos a estar como hasta las 2:30. Y no es un culto, sino que vamos a estar ahí hablando de la importancia de lo que viene. Y vamos a estar orando por Puerto Rico. Y los que quieran pasar por allí, vamos a estar hasta las 2:30 posiblemente allí. Ustedes vienen por allí, si quieren traer una alcapurrita, un bacalaíto, algo así, yo lo recibo, no hay problema. Pero vamos a estar allí transmitiendo, y si usted no tiene para dónde irse el 31 de diciembre, porque lo vamos a despedir allí entre 1 y 2 y pico de la tarde. Después ahí cogemos un receso. Pero lo que estamos haciendo es que ya declaramos que ese terreno del Capitolio es terreno de Dios, de clamor a Dios. Y lo hemos reclamado y lo estamos manteniendo purificado y señalando, este sitio lo pisamos. Y el clamor de este año, el primer lunes de septiembre, tiene que ser más grande que el de este año. Y vamos a estar viendo la gloria de Dios, porque lo que Dios va a hacer en este año va a ser mayor que lo que hizo este año. Eso es uno. Luego, quiero decirle que puede usted escribirnos, si quiere escribir a Clamor a Dios, o Jorge Rasky, como sea, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Y le vamos a tener una sorpresita, porque vamos a duplicar nuestra comunicación. Voy a estar orando, y estoy orando para volver de nuevo a lo que fue uno de los momentos más tremendos en nuestro ministerio, que fue la cadena que entonces era la cadena de Clamor al mediodía. Vamos a volver a la radio, vamos a seguir inundando el país y vamos a ver la gloria de Dios. Estamos reconstruyendo el ministerio, vamos a volver a tener oficina, estamos reconstruyendo el día de Clamor y estamos poniendo delante de Dios que esto cada día más se purifique. Y que todos aquellos que piensen que con su mente depravada o descuidada pueden pelear contra esto, pues allá ustedes. No estamos peleando con nadie. Pero el diablo sí le tiene perturbado de esto, porque estamos recuperando lo que se perdió, lo que influencias satánicas que infiltraron todo esto, trataron de minar y lo trataron de destruir. Pero las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia de Cristo. Y así que vamos a trabajar para que la gloria de Dios salga sobre Puerto Rico y inunde todo Centro y Suramérica. Seguimos esta semana, transmití por Radio Shalom este miércoles pasado de las 12:30 del mediodía por casi hora y pico. Y le agradezco a Pinto y a toda la gente allá, Nieto, Amado, todo el trabajo que hicieron y cómo esto se transmitió a todo Venezuela. Y ojalá que el pueblo, la iglesia entienda que ustedes son la esperanza de Venezuela. No son los profetas, estos mequetrefes que están trayendo de África, que lo que vienen es a robarse el dinero, que lo que vienen es a lamberle el ojo a los políticos, a taparle el pecado. Anda basura vashayama. Y los que vienen a buscar dinero, y los que vienen a vender sus principios, esta viña no se vende. La iglesia tiene la fuerza para cambiar la historia del mundo, tiene la fuerza para cambiar la historia de Venezuela. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, para llevar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento a Dios, a la obediencia de Cristo. Sí, pero no podemos dejar que la iglesia se contamine. No podemos reemplazar al Espíritu Santo con inteligencia artificial y con los embelecos y la tecnología y el entretenimiento, porque yo no me va a dar tiempo, pero en el próximo programa les voy a hablar
Por la primera vez que nosotros llegamos, y quiero por esto pedir también la oración por el evangelista Eugenio Jiménez. Él y yo somos los únicos evangelistas que quedamos de la batalla por Colombia. Cuando en Colombia nos mataron más de 400 pastores bajo el régimen del Vaticano. Cuando nos quemaron cientos de iglesias. Cuando mataron 30 y pico de misioneros ingleses y norteamericanos que están sembrados en el cementerio de Bogotá. Todos los demás que fuimos a esa invasión, que fue ejecutada recién en mi comienzo de mi ministerio, fue ejecutada desde la Iglesia de Dios Pentecostal de Las Lomas. Esa iglesia tenía un pastor que se llamaba Arcelio Valentín, que luego fue director de misiones de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional. Saludo por aquí al obispo internacional William Hernández y al obispo de Puerto Rico, el hermano Hernán, el obispo Hernán. Pero era un amigo, Arcelio Valentín, era el amigo de los evangelistas. Y él fue el que organizó una invasión de evangelistas, éramos 12 a Colombia. Tuvimos que ir a través de Guatemala, hicimos escala en Panamá y seguimos para Colombia. La historia es increíble. Pido la oración porque uno de los miembros de Clamor en Venezuela, ya en Maracay, en Valencia, en Maracay, ha estado en comunicación por años con Eugenio, y me dijeron que está perdiendo la vista. Eugenio, voy a tratar de buscar dónde estás para ir a verte y oremos por él. Y seguimos encomendando a nuestra hermana Nancy López y a su esposo Murillo, Mickey Murillo, a la voluntad de Dios, hermano. Entreguemos a nuestra hermana en la voluntad de Dios. Si está en la voluntad de Dios que esa mujer se levante y continúe su ministerio, Dios la va a levantar. Si el tiempo ha llegado, Dios sabe lo que hace, hermano. Yo le he dicho a Dios, yo personalmente, eso soy yo acá, yo no quiero estar un minuto más aquí en la tierra del que Dios me quiere. Yo después en otro Facebook le voy a hablar de la tragedia del rey Ezequías, que se puso a pelear con Dios. No. Dios hace milagros, Dios levanta hasta muertos, pero cuando la soberanía de Dios está en juego, yo ahí no me meto. Estoy orando por Nancy. Si Dios tiene un propósito con su vida más allá de todo esto, Dios hará el milagro. Mickey, Dios hará el milagro. Pero tenemos que ser sabios respetando la soberanía de Dios. Y si Dios tiene otro plan, y no voy a entrar en detalles, y quiere adelantarla a nosotros, hay que someterse a la soberanía de Dios. No es porque dudemos, no es porque tengamos duda de que Dios pueda hacer un milagro, pero cuando llega al momento decisivo, hay que tener cuidado con tratar de empujar sobre la voluntad de Dios, la nuestra. Yo estoy vivo por un milagro. Más de una vez me han tratado, ya van 15 veces, me han tratado de matar y estoy aquí todavía. Pero no solamente se mata a una persona con todas las formas que me han tratado de matar a mí, sino cuando el diablo en las selvas amazónicas, allá en Colombia, cuando yo fui allá a ese lugar remoto, donde está la entrada a las selvas, Florencia, Caquetá, y jovencito y soltero llegué allí, y cuando aterrizó mi avión, la gente caía muerta en las calles de la malaria. Mano, la malaria es una cosa horrible, y yo no me di de cuenta. Yo lo que vi, la gente cayendo muerto. Yo estuve 30 días o 30 y pico de días metido en Florencia. A la casa que llegué, a la primera casa que llegué, me botaron. Era un millonario evangélico. Su esposa era una idólatra papista. Y cuando vio la presencia de mí, me botó de la casa. Me habían mandado allí. Y me mandaron a la iglesia hay iglesias de esas aquí, pero no lo voy a mencionar. Una iglesia histórica. Y el pastor era un hombre de Dios. Y me dijo, te doy este cuarto. A las 2 o 3 horas llamó
don Pedro, el millonario evangélico, y le dijo al pastor: si no botas a ese hombre de tu casa, te voy a quitar el sueldo. Hermano, eso es increíble. Hay gente que han vendido su alma al diablo. Hay gente que se creen que pueden gobernar la voz de Dios en la vida de uno. No saben que meterse con el plan de Dios. Usted que se está oponiendo, usted que está haciendo un obstáculo, usted que está haciendo una piedra de tropiezo, arrepiéntase, porque Dios las piedras las quita de cantazo. Y don Pedro pensó que sacándome del cuartito de la iglesia allí, cogiendo ese hombre de Dios, a ese hombre de Dios, el hombre vino con lágrimas en los ojos y llorando me dijo: hermano, yo no tengo sino el sueldo que esta iglesia me da. Estoy hablando de 1969, así como lo oye. Y ese hermano me abrazó y me dijo: he llamado a Jaime Millán, el pastor de la misión panamericana, que era una misión pentecostal, en las selvas del Amazonas, ahí en Florencia, Caquetá, que es la entrada. Ahora es una ciudad, era un pueblo, que lo que había era una planta eléctrica y 2 neveras, y 3 horas, cada 3 horas, daban luz, y había que llamar por radioteléfono. Y yo dormí 30 días en una hamaca. La primera hamaca estaba podrida y me caía a la media noche en medio de la sala porque me la tenían colgada en el patio y yo le tenía dejado a las culebras porque estaba allí en el centro de aquello. Hermano, allí no había luz, allí no había nevera. Yo comí comida podrida. Yo comí lo que había. A mitad de los 30 días, a la medianoche se rompió la hamaca y caí al piso. Y me pusieron una hamaca nueva. Hermano. El mosquito de la malaria me picó, pero allí me sostuvo Dios. Y yo vi en esa Florencia Caquetá predicadores de Estados Unidos que eran unos corruptos y eran unos buscones y estaban en la selva, disque evangelizando, tenían aviones y todo, y preñando a las indígenas. Yo vi todo eso, hermano. Por eso que el más daño que le hace a quitar el poder de la iglesia es cuando la iglesia manda personas y le deja el púlpito a personas que deben estar encerradas en ayuno para que los demonios que le quieran se le vayan. Yo por eso he sido un vocero de este asunto de entregarle los púlpitos a cualquiera, hermano. Muchos de estos artistas que se han convertido debían haberlos sentado en eso. Miren cómo Dios ha honrado a Héctor Delgado. Dios lo ha bendecido. Y a Alex Capo, que yo lo entrevisté, gente que se pudrieron, pero inmediatamente que llegan con una historia y llegan con un rembumbón de esto, de la música, yo no sé cuántas cosas, y los entregan y los destruyen. Mira lo que hicieron con Farruko. Lo llevaron ahí al morro, le sacaron, me imagino yo, todos los gastos y después lo abandonaron. Esa gente debe sentarse como todos nosotros a acoger doctrina y a ver que se vea que el cambio es verdadero, porque hay un montón de gente que todavía están encadenados con el pecado y hay gente que todavía no se sabe ni qué diante es su vida, mi hermano, y lo están dando, abriéndole el camino. Y yo tengo que decirle esto, pero tengo que hablar en esto, pues yo viví esto, hermano, y yo soy de los que creo que debe haber libertad para tomar o no tomar la vacuna, pero yo creo que hay vacunas que son de Dios. A mí no me importa si usted me quiere dictar lo que quiera, ese fanatismo de no querer tomar ninguna vacuna. Yo ruego a Dios que ojalá yo hubiera podido tener una vacuna para la malaria, porque yo sufrí malaria. Acabo de oír un periodista decir $100,000 tuvo que gastar para usar una medicina para curarse. La malaria es una de las enfermedades más destructivas que hay. Y finalmente, después de 3 caídas de la malaria que sufrí, solo me salvó la oración que Gigi Ávila hizo por mí a través del teléfono en el Hospital San Pablo. Yo caminaba 5 kilómetros y más para predicar en Neiva, para predicar en el estacionamiento de la cancha, y de eso les voy a hablar en la próxima sesión que tengamos aquí. Yo les quiero decir que yo botaba sangre, un rato frío, un rato caliente. Cuando me
cuando no solamente en Florencia me hicieron que viniera Jaime Millán y me llevara a dormir en una hamaca porque no encontraba en qué más dormir. Yo estoy viendo un chojo de charlatanes y de personas carnales que no han pagado el precio y están por ahí inflados como cantantes, como salmistas, como evangelistas, como cualquier porquería del mundo. Por eso yo honro las personas como los únicos dos que quedamos de esa aventura somos Eugenio y yo. Eugenio, te bendigo y quiero verte, hermano, pero la decadencia es que ya estamos tan secos de la unción que no hay, que tenemos que reemplazar predicadores haciendo mensajes con el demonio de la inteligencia artificial. Diablo se lo va a llevar a todo, hermano. Están jugando con candela. Llama la vasalla, hermano. Gente que todavía no se le ha caído el ombligo del pecado están trepados en los púlpitos. Yo no voy a buscar su salvación, pero algo no anda bien, porque 2 de Corintios 5:17 dice que de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Cuando yo me convertí al Evangelio, antes yo hablaba mal. El mismo día que me convertí, Dios me quitó eso y me quitó un montón de cosas. Ahora, el desarrollo de la perfección es otra cosa, pero hay cosas que no pueden seguir. Tiene que haber un cambio. Y si las iglesias permiten que gente en esas condiciones continúen, gente que todavía salen de ese mundo artístico o salen de otro mundo, ya sea de la homosexualidad, el lesbianismo, el transgénero, yo no sé qué día han salido, y no muestran que hay un cambio verdadero, eso va a afectar a los niños, eso va a afectar a los jóvenes que creen que eso es normal. Hermano, mire bien el Facebook como está saliendo pastoras predicando que parecen rameras y adúlteras y parecen prostitutas. Es increíble, hermano. Nosotros vivimos un pastor que se vistió con tacos y trajes porque Dios le dijo que se vistiera así. Un macho con tacos y vestido con una peluca trepada en el altar. Dios tiene que matar a 2 o 3 aquí, hermano. Dios tiene que limpiar la casa. Por aquí hay un tipo por Cabo Rojo, que tiene una iglesia de avivamiento del infierno, con un macho como su esposo. Y eso es lo que está corriendo por ahí, hermano. Entonces, cuando logremos asentar la palabra de Dios y ver que la gente cambie de verdad y que den testimonio, pero le está mandando una señal a los jóvenes, le está mandando una señal a la nueva generación, que aquí no importa cómo usted esté. No, porque hay que tener compasión. No, la compasión la tiene que tener Dios. Y escuche bien claro, hermano. Y yo recuerdo todo esto, hermano, como yo caminaba por medio de todo ese pueblo, fui a quedar, porque cuando llegué también a Neiva, departamento del Huila, cuando llegué allí, una iglesia histórica me recibió. A los 2 días, cogieron y me tiraron a la calle, porque pensaban que yo era un falso profeta. Y después cuando miles y miles, porque llegaron a levantarse iglesias de 10,000 miembros de esa campaña, le llevábamos nombres para que lo trabajaran. El pastor asalariado que venía de Estados Unidos decía: yo no necesito eso. Me botaron de allí. Entonces, ¿sabes qué? Me recogió un pastor de la Asamblea de Dios, creo que Quintero se llamaba, y su esposa con 5 hijos durmiendo en la iglesia. Una iglesia tenía 50 miembros de la Asamblea de Dios. Esa llegó a tener 10,000 luego, después de la campaña. Y quiero decirle, hermano, que cuando me llevó a esa iglesia, él me dijo: yo no tengo sitio para usted. Pero me llevó donde Manuel Durán Manrique, nunca me he olvidado ese nombre. Era hijo de los dueños de los Arroz Huila. Y lo habían desheredado porque se había convertido, y su esposa, que era una artista gráfica, también la votaron. ¿Y sabe dónde me llevaban? A la casa de él. Ser hijo del millonario que controlaba toda esa riqueza en Huila, en la ciudad de Neiva. Estaba viviendo en una casa de adobe con un techo de paja. En el cuartito que la casa tenía, aparte de donde ellos dormían, había una cama donde murió su hijo por falta de nutrición, por falta de alimento, en esa casa. Y ahí me llevaron. Y en esa cama donde murió el niño, yo pasé un mes completo. Pero ahí fue que me desarrolló ahí fue que me vino la malaria.
Y yo me tiraba al piso y sentía el frío y el calor y botaba sangre por aquí. Y con Manuel y su esposa me ayudaban a caminar, como decir, 10 kilómetros, más o menos, 5, 10, un montón, botando sangre por mi lado. Tenemos que aprender a pagar el precio. Yo no soy perfecto. He cometido errores, he cometido malas decisiones. Y busco todos los días pedir perdón a Dios por mis malas decisiones. Busco pedir a Dios que me ayude a serle fiel hasta el fin. Y cuando me recuerdo que a alguien ofendí, yo sí tengo que pedirle perdón, le pido perdón. Lo que no hago es justificar lo malo para congraciarme, para que me traten extraordinariamente. No, yo creo en esto claramente. Y después le dirán de las cosas grandes, como esa campaña dejó iglesias de 10,000 miembros. Manuel Durán Manrique y su esposa me esperaron por 30 días. Cuando llegó Marco Fidel Suárez, mi coordinador, que murió por las pedradas que le dieron los fanáticos romanos en Chiquinquirá, y Mora, el anciano que había sido un ateo, un comunista, un anarquista, murió aquí en Barceloneta y está enterrado en Barceloneta. Eso era el equipo de clamores, eran los que andaban conmigo en medio de esa persecución, porque el grupo que fuimos nos arriesgamos la vida en Colombia. Yo veo este montón de inflados, este montón de pastores inflados, llenos de grandeza, y no se dan cuenta que si hoy tienen las iglesias que tienen en Colombia es porque la sangre de cientos de pastores y todos los que pagamos el precio de ser perseguidos, arrestados y morir como Marco Fidel Suárez, apedreados, tienen esa iglesia. Pero el juicio de Dios va a caer sobre Colombia por esos pastores que se han vuelto idólatras de la grandeza, del dinero, del tamaño de sus congregaciones, y que algunos, no digo todos, han hecho pactos con narcotraficantes y han lavado el dinero para hacer las cosas que están haciendo. Pero todo, desde allá hasta acá, Puerto Rico, Dios tiene que venir, porque se han contaminado los altares, se han vuelto gente que creen que pueden vivir del cuento. Pero hermano, tenemos que volver al tiempo apostólico de Daniel Zafira, que este chorro de homosexuales disfrazados, corruptos, ladrones, como los que están pidiendo $1,000 por la cobertura, llamados apóstoles que no son nada. Hay gente que yo no me importa, si lo merecen, eso es su problema, pero los locos, los depravados, avarientos que están usando títulos para engañar a la gente. Un loco que se atrevió los otros días dice que ahora había que subir el diezmo a 50. Mira, el 10% lo da uno de corazón y voluntario, y Dios no te obliga, porque uno cuando se convierte, uno sabe que lo que uno tiene es de Dios. Dios tiene que hacer algo. Continuaré la segunda parte de esto, pero tengo que terminar con esto, mis amados hermanos. Mire lo que Dios dice en su palabra, mi hermano. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo de todo pensamiento a la obediencia de Dios, hermano. Escuche bien claro, hermano. Escuche la palabra de Dios. Esto es importante, hermano. ¿Sabe? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender, y voy a terminar con esto. Hay que volver a predicar las epístolas de Pablo. Hay que volver a sacar el polvo del púlpito y traer no odio. Sí, queremos restaurarlo, pero no podemos dejar que nuestro deseo de tanta compasión le dé un ejemplo a los niños y a los jóvenes, que se puede seguir siendo un salsero, un brinco, un urbano, un loco, bailando y moviéndose como el diablo mismo, y que se puede vivir una vida de doble sentido y que se puede convertir a la mitad. No, cuando tú te conviertes de verdad, Dios te transforma. Mire lo que dice la Biblia aquí en 1 Corintios capítulo 6. Miren, voy a terminar con esto esta noche. Léalo y escríbalo y léaselo a su iglesia este domingo. Verso 8 del capítulo 6 de 1 Corintios. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudaos, y esto a los hermanos. Hermanos, yo tuve 2 personas que vinieron aquí a arreglar un closet y se robaron el dinero. Un hermano humilde, jubilado, un ministro
de la iglesia de Dios Pentecostal y otro pastor de Dios Pentecostal vinieron y ya empezaron a arreglarme años después aquí. Piro y tu amigo me llaman porque tenemos que poner de acuerdo para terminar esto, pero vinieron aquí y me están ayudando sin cobrarme. Pero en la iglesia se ha metido un chojo de gente que están usando la iglesia, gente que están adulterando, usándolo para que le promuevan sus actividades, le promuevan sus eventos, le promuevan todo. Y esto no es la iglesia, no es un welfare. Mire lo que dice aquí, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Son la gente que son injustas, que se justifican ellos mismos. Yo reconozco las cosas malas que hago, pero hay gente que nunca hace nada. Y mira lo que dice aquí bien claro. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No eráis ni los fornicarios. Esos son los que tienen relaciones sexuales sin casarse. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los idólatras, ni los adúlteros. Esos son los que estando casando viven con otra mujer o con otro hombre, o se hayan acostado aunque sea una noche. Ni los ladrones, ni los avaros, los que como el loco de Miami y otro loco de Guatemala, que lo que viven es buscando dinero, y el africano ese loco que lo traen cada rato a Panamá para que le dé la bendición al presidente, y el presidente, si no se arrepiente con todo lo que le diga, si no se arrepiente, el gobernante se lo lleva el diablo, porque Dios es el que quita y pone reyes. Y si usted trae el pecado y la maldición sobre un pueblo, Dios lo va a juzgar a usted. No se esconda tras Cristo, sea sincero, hipócrita, mentiroso. Ni los ávaros, ni los borrachos. Mire, el evangelista golpe de pecho, sabiendo que hay tanto alcohólico, jactándose de la corona que se da delante del pueblo. Tú estás mal con Dios, porque el cristiano ya no bebe vino fermentado, ni cerveza, ni ron, y tú estás mojacha que no te ve esos problemas. Estás haciéndole daño para el infierno que te va a ir con todos los 30,000 miembros que tenga de la iglesia. Ni los maldicientes, ni los estafadores. Oye bien claro, dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Eso define dos cosas. Una cosa es el homosexual que se acuesta con varón, y dentro de eso está también el que viste, el que actúa con manerismo de mujer cuando es un hombre. Cuando tú vienes a Cristo, tienes que esperar que te quite. Yo oré por varios transvestis, y cuando oraba salía el demonio chillando, y luego hablaban como un hombre, caminaban como un hombre. Nuestros jóvenes van a creer, si estas personas no cambian, van a creer que eso es permitido por Dios. No, tú naciste hombre, pórtate como un hombre. Usted tiene un hijo, enséñele a ser macho de verdad. Llama la bacaba. Ni los afeminados, pastores, predicadores, cantantes, sacándose las cejas como las mujeres, poniéndose jopa como las mujeres, indecentes. Mire, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. Tú que estás pidiendo $1,000 por cada cobertura, tú que estás pidiendo que la gente te llame papá y mamá, eso no es de Dios Padre, hay uno solo en el cielo. Ni los borrachos, me lo escucha mi amigo, compañero, óigalo, deje de estar fomentando la cerveza y el vino, el libertinaje, para que todos esos alcohólicos. Yo vi una pastora después que usted predicó, el de Santo Domingo, con una botella de presidente borracha como una perra. ¿Sabe cuánta gente yo he visto, pastores que eran alcohólicos y curas que eran alcohólicos? Y cuando vienen a Cristo, Dios le quita eso, y viene un loco como tú y le dice que se puede tomar la coronita fría. Tú estás mal con Dios, y cuando la mano de Dios te alcance, como si fuera yo, Dios no tiene excepción de nadie. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Hermano, tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar a todas estas personas, pero no podemos bajar las normas, hermano. Yo he visto tanto el nivel que ha bajado todo esto, que ya cualquiera es un apóstol, ya cualquiera es un obispo, ya cualquiera ya es un atalaya, cualquiera es un salmista, cualquiera esto. Mire, yo veo gente de Dios de verdad,
que se guardan, que uno sea imperfecto, que uno puede caer de la gracia, cualquiera puede ser, pero hay gracia, hay misericordia, pero la iglesia no puede bajar sus normas para agradar a dos o tres, que lo único que se te acercan al lado es para promover aún las actividades que están haciendo en el mundo, que nada tienen que ver con la iglesia. Y yo le digo bien claro, Dios me reveló en estos últimos días y me llevó al libro de los Hechos, donde mató a Ananías y Zafira, y después que esos dos fueron muertos por el Espíritu Santo, la gente empezó a tener respeto y temor. Aquí hay mucho relajo, hermano. Avaros, buscones, gente que están viviendo doble vida. Porque si uno falla, uno se humilla. Si falta algo por cambiar, Dios te cambia. Pero el evangelio que yo aprendí te cambia. Si antes te parecías una lesbiana como un macho, ahora pareces como una mujer verdadera y decente. Si antes era un afeminado todo reventado, otra vez lo que fuera, ahora Dios te quita todo eso y te hace brillar. Y una vez pensé que Dios dejaba esas cosas para que la gente supiera que habían cambiado, ¿no? Cuando Dios hace una obra, la hace completa. Dios quiere liberarte de todo eso. Quiere sacarte de la mente todo ese rencor, toda esa basura que has traído del mundo, toda esa apostasía que ahora están hasta vendiendo su alma al diablo y están ofendiendo y blasfemando a Cristo, diciéndole que ya lo que él hizo en el Calvario no vale la pena porque tienen que estar guardando la fiesta de Jánico, tienen que estar guardando esto, tienen que estar haciendo aquello. Mire, yo no he puesto un árbol porque no he podido, pero en el árbol de Navidad no tengo problema. Pero si alguien cree que no lo pongo porque es por alguna cosa religiosa, no. Porque en Cristo hay cosas que no hago y cosas que son permisibles. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pero tampoco voy a ser un esclavo de una religión que vino, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Los defiendo y sé que hay un movimiento de Dios entre el pueblo judío que se está convirtiendo por miles, pero están dejando las tradiciones. Qué triste que gente que fue lavada con la sangre de Cristo, que fueron transformadas, ahora están arrastrando las cadenas del legalismo, del judaísmo, y sus iglesias parecen sinagogas. Están mal porque están ofendiendo a Cristo, diciéndole, lo que tú hiciste no fue suficiente. Mire, yo soy descendiente de judíos. Yo más que nadie tengo derecho a decir lo que me da la gana con eso. Pero déjeme decirle, yo soy cristiano. A mí me transformó Cristo. No soy perfecto. Me falta mucho todavía. Y le digo a Dios que si estoy mal, Dios haga conmigo lo que quiera. Si Dios cree que estoy mal y me tiene que castigar, que haga lo que quiera. Pero le voy a decir una cosa y le digo esto claramente. Porque hay mucha gente en el mundo que están siendo piedra de tropiezo a hombres y mujeres que son de Dios. Y le voy a decir una cosa, no sea piedra de tropiezo, porque las piedras, si yo no quiero ser piedra de tropiezo a nadie, yo le digo, si yo soy una piedra, quítame Dios. Yo no quiero nada. Ore por mi familia, ore por mi esposa, por mi hijo, que ahora va a empezar este año, el próximo año, el último para la universidad. Ore por mi hija Kim y su esposo, ore por mi hija Catherine allá en los Estados Unidos. Ore por todos los que estamos en clamor y aquellos que se han revelado, ore por ellos. Ore por ellos, pastor, ore por ellos, para que Dios tenga misericordia. Yo siento la bendición de Dios esta noche, Señor, salva. Yo le ha sido difícil traer este mensaje, pero yo sé que tú estás hablando para que no tengamos, yo estuve viendo en el día de hoy pastores, hermanos, que están pidiendo a la inteligencia artificial que le dé el mensaje. El diablo te da el mensaje. Tal se está contaminando, hermano. Esto está terrible. Oh, gloria a Dios. Sana enfermos, Padre. Bendice al pueblo. Voy a leer aquí los que me han llamado. Estoy de nuevo aquí en la sala, ¿sabes? Les han puesto unas cosas bonitas ahí. Y el cuadro que está ahí atrás, ese cuadro es a Jacob peleando con el ángel. Y aquí voy a seguir por buen tiempo a hacerlo. No olviden que
el día de Nochebuena no habrá actividad en el Capitolio. El 31 de diciembre a las 12 estaremos ya, a las 1, a 2:30 por ahí estaremos orando y afirmando, porque de una manera afirmar que ese lugar está guardado para Dios, está guardado y eso será el día eso es territorio, hagan lo que quieran después, pero quiero decir, eso está declarado sitio de clamor y lo estamos manteniendo. Ninti Danche, Dios le bendiga, hermano. Mi nombre es María. Necesito saber dónde puedo comunicarme con usted para preguntarle algo. Gracias, hermano. Bueno, puede escribirme a Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, y me envía su nombre y teléfono, sí puedo, pero no le puedo dar teléfono por aquí. Sheffield Cancel Malavé, amén, reverendo. Dios me lo bendiga, muchas bendiciones, tremenda palabra. Manuel Núñez, Dios te bendiga mucho. Jorge Rasky, Marta Rodríguez, Dios nos ayude. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Nacho Saldivia, un fuerte abrazo y Dios le bendiga. René, espérate, pues esto te estamos viendo rápido, ¿qué pasa? Marcial Pastrán, Dios le bendiga. Irma Centeno, Dios le bendiga. López Heber, saludos, profeta de Dios, Dios le bendiga. René Hidalgo, Rusia igual comunista. René Hidalgo aquí otra vez. Maduro Petro igual. Brunulda Méndez Hernández, oración por mis hijas Erika y Axia por su salud. María Alejandro de Deuteronomio, ¿qué? Bueno, no sé, pero si me aclara eso más. Jorge Modesto, Dios te bendiga. Dios te bendiga, amigo, y que Dios te sane y te dé fortaleza y bendiga a tus hijos y tu esposa. Norma Dalis, reverendo Jorge, necesito me ayude a orar para poder caminar. Me caí y quedé mis piernas y que para él dice, pues mire, yo quedé para cuando me dio el derrame cerebral en Bogotá, me dijeron que yo iba a ser parapléjico el resto de mi vida. Y yo regresé en una silla de ruedas. Muchos querían verme el resto, muchos me quisieran ver así, que me cayera un rayo encima, algunos quisieran, pero yo llegué en silla de ruedas y llegué a mi casa y luego empecé a caminar agajado de las paredes y decidí que iba a volver a caminar porque la fe sin obra no vale. Usted ore, Padre, devuélvele la salud a todos los enfermos que están aquí. Señor, como dije ahorita por Nancy López, si tú no tienes otro plan, tú la levantarás, pero haga su voluntad y dale fuerza a su esposo Mickey. Aníbal Anderson, Dios le bendiga. Rasky, mi saludo desde Panamá, Changuinola, Belén sabe dónde soy, yo no sé. Dios le bendiga, hermano. Deje que este año, si puedo, voy a hacer una gira por Panamá, hasta el Darén, si puedo ir. Manuel Ospina Nava, bendiciones. Ita Rivera nos está viendo. Jesus is coming very soon. That's right, Ita. The Lord is coming. Olga Elsie González, Dios le siga bendiciendo. Dalis Alvarado, David Román, Dios te bendiga, amado pastor. Desde Boston, David, I know that place, debe estar frío ahora mismo. Olga Elsie González, saludos de Amsterdam, New York. Debe estar frito, hermana, que Dios lo bendiga esta noche. David Monahan, Dios le bendiga, hermano Rasky, siga hacia adelante, saludos. Déjame ver. David Monahan, Dios le bendiga, siga hacia adelante. Vamos a ver aquí. Noé se pide oración por Osvaldo Castillo, tiene problemas de la varicis, que se le rompe y le larga coágulos de sangre, se ahoga, le agarra grasapera hablar y ácido de su mismo cuerpo. Dios mío, toma este hombre y hazlo nuevo, Padre. Sánalo, Padre, en tu nombre. Ok. David Román, Dios te bendiga. Déjame ver aquí, desde Waterbury, Connecticut, David Monahan, dice Dios le bendiga. Lozano Fabio, Dios le bendiga. Saludos desde Cundinamarca, Colombia. Salil Suruk, Dios te bendiga. Alfredo Cueto Aicardi, saludos desde Amsterdam, New York. Saludos, hermano Rasky, hacia adelante. Déjame ver.
de Waterbury, David Monel de Waterbury, Connecticut, Lozana Fabio desde Cundimar, Colombia, Sao Soy, Dios le bendiga, Alfredo Cuel, saludos, bendiciones hermano, Félix Ruiz, Cándido Cabán González, amén, gloria a Dios, José Paván Vázquez nos está viendo, invita a ver video. Dios le continúe bendiciendo para bendición de muchos y te mantenga de salud al 100%. Rosení Estrella, muchas bendiciones. Jorge, a tu familia y tu hermosa y a tu hijo hermoso. Está grande. Un abrazo de Florida. Eso ya hizo hoy ayunito esforzado, pero la gloria sea para el Señor. Dagoberto Santiago nos está viendo en Oakland, California. Saludos, Edwin Moss. Edwin Moss, God bless you en San Francisco City. Mira, está en Oakland, California. Dagoberto Santiago, God bless you, brother. Adrian Rivera, Rosenita Estrella. Irma Centeno, también se entiende que el sistema de gobierno y el gobierno rey o presidente del momento, Señor Daniel, el Espíritu Santo estará con nosotros hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Dalis Alvarado también está por aquí. Rosa Estella, déjame ver, Jesús Pavón Vázquez. Dios te continúe usando para bendición de muchos y te mantenga salud al 100%. Un gran abrazo. Rosa Estella, muchas bendiciones, felicidades Jorge, a tu familia, a tu hijo hermoso, está grande. Un abrazo. Y desde David Moen desde Waterbury, Connecticut. Lozano Fabia desde Cundinamarca, Colombia. Alfredo Cueto, bendiciones hermano. Y sigue Cándido Cabán González, amén, gloria al Señor. Jesús Pavón Vázquez, Dios te continúe usando para bendición y mantenga en salud. Rosenit Estrella, muchas bendiciones, felicidades. Aquí desde Florida. Félix Ruiz, Cándida Cabán González. Yo creo que ya estoy terminando aquí. Y se me quedó alguno. Sheffi Canceles, Aida Rodríguez, Alga Figueroa, Grisel Soto Cruz, desde Hampshire, Illinois. Dice Itia Rivera, que Dios lo proteja a usted siempre. Saludos desde Hampshire, Illinois. Griselda Soto Cruz, Marta Rodríguez, así es, María Alejandro, si yo vi eso. Oh, sí, yo vi eso, sí, hermano, eso da asco, así mismo. Ada Rosa Figueroa, Dios estuvo cuidándolo todo el tiempo. Dios va a limpiar los altares, dice Ada Rosa. Irlanda Ríos, gloria a Dios. Ada Rosa Figueroa, la palabra de Dios no se vende. Grisola Soto Cruz, amén, feliz Navidad para usted y su familia. Chefi Cancel Maleva, oración por crecimiento. Maribel Cartagena, Dios te bendiga. Angelita Santos Toste, santo, gloria al Santo de Israel siempre. Maribel, Dios mío, por aquí. Ada Rosa Figueroa, Dios mío, está medio mundo llamando aquí. Angelita Santos Toste, que viva Dios, aleluya. Y aquí Díaz, realmente cierto lo que dice siervo. Abigail Caballero, Angelita Santos Toste también. Bueno, hermano, esto sigue aquí lleno. Dios le bendiga. Y mañana en la noche no se pierda Facebook, porque siempre vamos a poner sábado y domingo a las 9 de la noche. Y si tenemos que interrumpir porque algo hay que decir, estaremos con ustedes. Recuerden que pueden ayudar a este ministerio orando, ayunando. La oración y el ayuno es más importante que la ofrenda. Pero si desea enviar una ofrenda, puede enviarla en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O puede por ATH Móvil buscar la sección de negocio, ahí lo vean, Clamor a Dios. O los que tienen cuenta en el Banco Popular pueden buscar la cuenta 140-012524, Ministerio Clamor a Dios, cuenta en el Banco Popular número 140-012524. Dios le bendiga y hasta mañana, y a menos que no haya algo especial que interrumpamos mañana. Dios le bendiga. Y recuerde que el 31 de 1 de la tarde en adelante estamos frente al Capitolio despidiendo el año, hora y media allí, orando por todos los tipos, por todo Puerto Rico. Si quiere pasarlo ahí y traer una alcapurria, un bacalaíto, yo lo recibo con gozo. Bueno, sí, un pastelito no, pero traiga lo que quiera. Dios le bendiga, mi hermano. Ada Rosa Figueroa,
dice, si no se arrepiente, el diablo se los va a llevar, así como usted está. Irlanda Río dice, yes, yes. God bless you all. Y dice Irlanda Río, dice 70 veces. Eso mismo, si se arrepienten 70 veces, Dios, hay que perdonar, eso es difícil. Dios le bendiga, mis amados hermanos.